Bien, siguiendo con las presentaciones de este taller, nos toca presentar a Francis Robles Reto. Él es el CEO de Value y él nos va a tratar el tema cómo hacer tu negocio más rentable y asegurar su crecimiento. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Por mientras este de acá, no tienes que activarlo. A ver. Hola, hola, ya. No sé si tienes el... para avanzar las... Ya está, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para contarles de qué se trata la presentación de hoy. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas financieros? Seguramente que todos, ¿no? ¿Y cuántos creen que pueden resolver sus problemas financieros sin necesidad de ir al banco? ¿Cuántos creen eso? Qué bueno, qué bueno. Sin necesidad de ir al banco, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco la exposición de hoy. Les voy a contar un poco a qué me dedico. Y bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Les voy a contar rápidamente qué es lo que hacemos. Vamos a hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a desarrollar la presentación. Vamos a hablar específicamente cómo hacer que nuestro negocio sea más rentable y si eso es suficiente para crecer y darle continuidad a mi negocio. Y finalmente les voy a dejar un regalo que se van a llevar, es digital, no lo tengo en físico, pero sé que les va a servir mucho. Y además ahí está mi contacto por si me quieren escribir. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos una consultora de negocios que se dedica a acompañar a las empresas a resolver no solamente sus problemas financieros, sino a ser mejores como empresas. Hacer que ganen más dinero, es decir, que sean más rentables, y además que generen caja. Porque al final, cuando uno hace negocios, a veces confunde ser rentable con generar dinero. ¿Qué quiere decir generar dinero? Que al final del día mi empresa tenga una determinada cantidad de dinero en las cuentas. ¿Y por qué eso es importante? Porque como en todas las cosas de la vida, si yo quiero comprar, quiero invertir, quiero viajar o quiero estudiar, necesito dinero, ¿no? Las empresas no viven solamente de tener rentabilidad, necesitan que al final del día, en la cuenta de su empresa exista una determinada cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos que las empresas crezcan, buscamos potenciar esa ventaja competitiva que tienen aquello que ustedes saben hacer mejor que cualquiera y tratamos de que esa ventaja les genere una rentabilidad, vamos a decirlo, por encima del promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscamos ahí a lo largo de, digamos, de todo su proceso de producción, ya sea que ustedes produzcan algo o brinden un servicio o comercialicen un bien, buscamos aquellos que pueden mejorar y que pueden generarles una mayor rentabilidad. Y no es complicado, es un poco mirar el detalle, es mirar cómo puedo calcular, cómo puedo estimar, cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien. ¿Qué más hacemos? Los preparamos para poder afrontar momentos complicados, momentos difíciles. Y una prueba de ello es lo que nos acaba de pasar ya desde el año 2020, ¿no? ¿Cuántas empresas han quebrado por la pandemia? ¿Cuántas han dejado de operar? Solamente las empresas que han estado bien preparadas o que han tenido un negocio, vamos a decirlo, particular o interesante que además mejoró con la pandemia son las que han sobrevivido. Pero hay muchas que han quebrado. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. ¿Qué quiere decir preparadas? No sabían exactamente, por ejemplo, cuánto necesitaban de fondos, cómo financiarse. Muchas empresas empezaron a correr porque no tenían la contabilidad al día, porque los bancos empezaron a dar facilidades para pagar
Y entonces los bancos piden, a ver, enséñame tus estados financieros, y ni siquiera tenían los estados financieros al día. Entonces, hay que estar preparados, tanto para los momentos complicados como para los rebotes. Porque ya cuando la pandemia ha ido disminuyendo un poco, han venido los rebotes. Entonces, hay empresas a las cuales les ha ido mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que estén preparados para los dos escenarios, para poder pasar un momento difícil y para aprovechar las subidas. ¿Qué más hacemos? Buscamos que los dueños de empresa vean su negocio como lo que es. Hay muchos empresarios que se enfocan mucho en sacar su negocio adelante, obviamente porque tiene que ser así. Son comerciales, son los que se dedican a ver la parte de producción o cómo ofrecen el servicio, cómo hacen la distribución, pero nunca paran a mirar, bueno, y al final, ¿cómo está mi negocio? ¿Estoy ganando plata? ¿No estoy ganando plata? ¿Estoy siendo rentable? ¿Ese precio que he fijado es el mejor que puedo dar? ¿Cubre los costos? Entonces, buscamos que los empresarios vean su negocio como lo que es. Y aquí, a mí lo que me gusta de esto es que no necesitas ser una empresa grande o una corporación para hacer exactamente lo mismo. Y no necesitas invertir en una plataforma de sistemas, en una ERP, para saber cómo está tu negocio. Es muy sencillo, lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y qué buscamos? Que el dueño de empresa, el empresario, aprenda esas cosas y luego lo empiece a hacer por su cuenta, que es lo que más nos interesa, ¿no? Generar un aprendizaje. Y tenemos un método sencillo de 5 pasos, que bueno, lo pueden ver en el brochure que luego se los puedo compartir para no demorar mucho en esta parte, pero tenemos un método donde le ayudamos al empresario a acompañarlo y a que entienda qué es lo que está haciendo, qué hace bien, qué puede mejorar, cómo puede sacarle provecho a su negocio. ¿Y qué es lo que buscamos al final? Lo que buscamos, como les dije al inicio, es que no solamente mi negocio sea rentable. Y rentable podemos hablar, un negocio puede ser rentable con 2% de utilidad sobre ventas, 3, 5, 7, 10, 15, 20. ¿Cuál sería la mejor rentabilidad de mi negocio? Eso es lo que debo descubrir. Quizás yo estoy pensando que con 10% estoy bien y mi competencia está ganando una utilidad de 20%, digamos, sobre ventas, ¿no? Entonces, eso es lo que ayudamos al dueño de empresa a descubrir. ¿Qué otra cosa? Como les dije al inicio, ¿no? No solamente las empresas tienen que buscar generar rentabilidad, las empresas tienen que buscar generar caja o dinero, porque al final es como cuando uno trabaja. ¿Qué es lo que yo recibo en la boleta? ¿Lo que aparece en la boleta o que me depositan en la cuenta del banco? Lo que me depositan en la cuenta del banco. Acá es lo mismo. La diferencia con las empresas es que las empresas tienen cuentas por cobrar, tienen cuentas por pagar, tienen inventarios. Y entonces cuando tú no te das cuenta que tienes mucho dinero invertido en cuentas por cobrar o en inventarios, en realidad no tienes dinero. Y cuando pasa un problema y quieres ir al banco, muchas veces el banco te dice, no, no te puedo prestar porque has invertido, tienes mucho en cuentas por cobrar, que no cobras bien, o tienes una inversión muy alta en inventarios, y quizás te demores en vender. Entonces eso es lo que procuramos hacer, ¿no? Que haya un equilibrio ahí, que el empresario sepa que sí, me gusta ser rentable, pero además tengo que generar dinero. Y son cosas muy sencillas, ¿no? Lo que pasa es que hay que verlas y hay que controlarlas. Bueno, estos son algunos clientes, los paso rápido, igual pueden entrar en mi página web. Y luego quiero hacer algunas preguntas acá de reflexión con ustedes. Estas preguntas son las que nosotros como empresarios deberíamos hacernos. Una de ellas ya se las he explicado. Si es suficiente la rentabilidad de mi negocio, ¿no? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Cómo puedo fijar un precio? ¿Estoy convencido de que ese precio que estoy cobrando es el mejor, el más adecuado, más allá de la competencia? ¿Me está dejando un margen? ¿No me está dejando? Esa es la pregunta que me hacen regularmente. No sé si estoy ganando plata. Más allá de lo que aparezca en la contabilidad, no sé si estoy ganando plata. Bueno, eso se resuelve un poco revisando si ese precio está bien establecido o no. ¿Qué hago con la información contable? Porque muchas veces los contadores llevan la información solamente para hacer las declaraciones tributarias.
y no explotamos la información contable. Mucha información que tenemos no la explotamos, cuando en realidad esa misma información, bien manejada, nos puede servir para tomar buenas decisiones, para fijar un buen precio, para saber cuánto estoy ganando, cuánto tengo en la caja, cómo puedo hacer para cobrar más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y así me pregunto, bueno, y yo soy una empresa chica, no tengo un financiero, tengo el contador, ¿me sirve proyectar, tener un flujo de caja, un presupuesto? ¿Me sirve o no me sirve? Claro, y entonces como estamos en el día a día, yo digo, no, yo tengo en la cabeza todo, entonces yo sé cuánto debo pagar, sé quién me debe, sé cuánto tengo en el banco. Y creo que sé cuánto es lo que voy a vender en los siguientes 3, 4, 5, 6 meses. Creo que sé. Pero no sé si eso que voy a vender va a suceder y no sé cuánto dinero en la caja me va a dejar eso que voy a vender. ¿Cómo lo voy a vender? Si el precio es el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí sirve, ¿no? Y lo otro es que muchos de nosotros no vemos, que es muy importante también, y vale la pena saber cuánto vale mi empresa, por más que sea chica, ¿no? Yo atiendo a empresas que son pequeñas y que tienen mucho potencial y les ayuda a buscar socios, ¿no? Entonces la única forma de hacer eso, de ir al banco, de buscar un inversionista, de asociarse con alguien, por ejemplo, ustedes tienen una empresa familiar, no sé, quieren que el tío se asocie o que el hermano se asocie. ¿Cuánto le voy a dar de participación si ni siquiera tengo idea de cuánto vale mi empresa? O mejor aún, si yo sé cuánto vale mi empresa, sé si estoy tomando una decisión que le va a quitar valor a la empresa o le va a agregar valor a la empresa. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Y se los comento porque también me buscan este tipo de empresarios, cuando ya tienen 65, 70 años y dicen, bueno, ya me cansé, mis hijos no están en el Perú, quiero vender mi empresa. Y entonces, ¿qué es lo complicado de ese momento? Que como no sabes cuánto vale, te va a resultar un poquito difícil poder hacer esa transacción. Y vuelvo a repetir, no importa el tamaño de la compañía, yo no estoy hablando acá de millones de dólares. Una empresa puede valer 50.000, 100.000 soles, medio millón, 1 millón, pero lo importante es saberlo, porque es una manera también de estar pendientes de si yo le estoy generando o no valor al negocio, a través de las diversas decisiones que pueda tomar. ¿Y cómo puedo ser rentable? Bueno, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta que no necesariamente son estrictamente financieras, ¿no? Pero que tienen repercusión financiera. Una de ellas es saber exactamente qué tipo de producto o servicio estoy ofreciendo, en qué momento de la vida o del ciclo de vida de ese producto estoy como empresario. Y aquí podemos hablar mucho, por ejemplo, de los productos que son muy comunes, ¿no? Entonces hay muchos negocios que se inician con productos comunes. ¿Qué son productos comunes? Por ejemplo, vamos a decirlo, ¿no? Arroz, azúcar, papel, y en ese negocio están metidos todos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque dependiendo de saber dónde estoy, yo voy a saber cuánto voy a marginar, cuánto tengo que invertir. Muchas veces se comete el error de no saber eso, invierto una importante cantidad de dinero y después me doy cuenta que estoy metido con el montón y no gano plata. Los márgenes, la diferencia entre el precio y el costo pueden llegar a ser 2, 1, hasta 0%. Entonces te tienes que preguntar si vale la pena meterse en ese negocio. Entonces es importante saber qué producto tengo y en qué mercado estoy metido, ¿no? Y qué, digamos, en qué momento de vida del producto me encuentro yo como empresario. Y también conocer a la competencia, ¿no? Obviamente, no creo que ninguno de ustedes esté metido en un negocio y no sepa quién es su competencia. Y muchas veces, que no tiene nada de malo, pues acercarse a la competencia, porque lamentablemente aquí en el Perú lo que más falta es información. Entonces uno nunca termina de saber cuál es el tamaño del mercado. ¿Qué quiere decir el tamaño del mercado? Todos los que venden un producto igual que yo, sumados todo lo que venden, ¿cuánto es eso? ¿Y qué participación tengo yo? De todo lo que se vende, yo vendo el 5%, el 10%, el 15%, el 50%, y así yo me daré cuenta qué tan importante soy en el mercado.
Y luego van a entender por qué les digo esto, para enfocarlo desde el punto de vista financiero, ¿no? ¿Qué otra cosa debo darme cuenta? Como ya les dije, ¿no? ¿Qué tipo de negocio es? Yo soy una empresa que vende productos a personas, a otras empresas, que vende servicios. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso diferencia cómo yo voy a atender, por ejemplo, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, las inversiones que yo haga, las líneas de crédito que pueda sacar en el banco, o cuánto dinero puedo ponerle a mi propia empresa. Entonces es importante saberlo. ¿Qué más es importante saber? En qué soy bueno, ¿no? Y eso tiene un nombre que se llama capacidades internas y competencia distintiva. ¿En qué soy bueno? Hay empresas que son buenas en diseño, o en vender, o en comprar, o en distribuir. Y ese es el valor agregado. Entonces tengo que saber y tengo que entender para qué soy bueno haciendo negocios. Digamos que yo compito con 3 más. ¿Para qué soy bueno yo? Y tengo que darme cuenta para qué soy bueno. Imagínense una empresa que comercializa vidrios. Yo no sabía, pero en el Perú no se fabrican vidrios, se importan los vidrios, ¿ya? Entonces, puedes tener una empresa que importa los vidrios y los corta o una empresa que solo comercializa y los instala. Yo puedo ser bueno en la instalación de los vidrios. ¿Y cómo me diferencio yo siendo bueno en la instalación de los vidrios? Porque, por ejemplo, soy más eficiente haciendo los cortes. Y entonces tengo menos merma. Y entonces puedo dar un mejor precio. Por eso es importante saber para qué soy bueno. Soy bueno para comprar, porque negocio muy bien con los proveedores, tengo un buen almacenaje, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claro en qué somos buenos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque dependiendo de cuánto tiempo tenga mi negocio, qué tipo de producto estoy ofreciendo, me voy a poner un postado para que puedan tomar foto, yo voy a tener ciertas necesidades. Y aquí ya empezamos a juntar todo desde el punto de vista financiero. ¿Qué necesidades? Por ejemplo, no es lo mismo invertir cuando yo estoy haciendo una introducción de un producto que cuando el producto está en crecimiento, que cuando el producto está maduro o cuando está decayendo, cuando ya no vendo más de lo que quisiera vender. Entonces sería ilógico, por ejemplo, que yo quiera invertir en la última etapa del ciclo de vida de un producto cuando en realidad yo no voy a poder recuperar esa inversión. ¿Cómo lo sé? Obviamente hay que hacer análisis, hay que revisar los números, hay que darnos cuenta quién es la competencia, en qué mercado estamos, qué tipo de producto es y me voy a dar cuenta si realmente vale la pena seguir invirtiendo o no. A veces es mejor vendo el negocio y me dedico a otra cosa. Igual con el capital de trabajo, porque cuando uno habla de problemas financieros, dice, tengo problemas de caja, tengo problemas de capital de trabajo, necesito plata del banco. Es exactamente lo mismo. Dependiendo en qué estado del ciclo de vida esté el producto o mi negocio, o en qué tipo de negocio o mercado esté, yo voy a requerir más o menos capital de trabajo. Y obviamente los bancos me van a mirar igualito, me van a decir, bueno, ¿en qué mercado estás? ¿En qué segmento? ¿Quién es la competencia? Si no te voy a poder dar lo que tú quieres, o sí te lo voy a dar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un negocio y tenemos contratos de largo plazo. ¿Qué quiere decir un contrato de largo plazo? Un contrato por el cual yo le voy a dar servicio a una empresa que dura el contrato 2 o 3 años y yo voy al banco a pedir una línea de crédito. Lo que normalmente hace el banco es mirar quién es mi cliente. Y en realidad la evaluación crediticia viene más por quién es mi cliente, el que me va a pagar, que quién soy yo como empresario. Entonces depende mucho de eso, ¿no? Y lo mismo con la manera en que yo gestiono la empresa, que nosotros le llamamos sistemas de control, ¿no? Que en realidad para cualquier negocio, en cualquier tamaño y en cualquier momento debería ser lo mismo. Si yo quiero que mi empresa sea sana y saber que voy a ganar dinero y va a ser rentable, yo necesito saber cómo está yendo mi negocio, si es rentable o no es rentable. No creo que sea correcto que me dé cuenta cómo me fue cuando el contador presenta la declaración jurada en marzo del año siguiente. Tiene que ser una rutina como empresario que yo vea todos los meses cómo va mi empresa. Porque es la única forma de que yo corrija si necesito corregir algo en el camino. Y para eso hay herramientas, ¿no? El flujo de caja, el presupuesto, ¿no?
Y obviamente, inversionistas, ¿no? A un inversionista, ¿dónde le interesaría más invertir? ¿Cuando recién arranco o cuando ya el producto está de bajada? Obviamente, de bajada no creo que nadie quiera invertir, salvo que por ahí exista algún tipo de innovación tecnológica que haga que el producto tenga para más años y que realmente valga la pena invertir. ¿Y qué cosas tengo que mirar? Porque todos aquí seguramente tenemos información contable, ¿no? Digamos, el contador o la contadora lleva la contabilidad, presenta las UNATES, los PDTs, y les dicen, ya presenté la declaración, estoy pagando tanto de IGB y estoy pagando tanto de renta. Y me quedo tranquilo. Y resulta que genero tanta información que ni siquiera le saco por provecho. Entonces, parte de la información que yo necesito manejar es esta, ¿no? Bueno, eso es lo que está declarado digamos, en el reporte de ventas, ¿no? La utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Pero, por ejemplo, este concepto que se llama EBITDA, que son unas siglas en inglés, muchos no lo usan, ¿no? Y es algo que se utiliza mucho en empresas grandes, porque es una manera de saber dos cosas: si estoy siendo rentable y cuánta plata estoy generando. Entonces hay muchas empresas que no explotan su información contable, ¿no? Y la tienen ahí. Lo que pasa es que no la miran cuando deben verla, ¿no? Igualito con el fondo que genera mi negocio, es decir, yo entre que compro, vendo, cobro, me endeudo con el banco, ¿cuánto dinero genera mi empresa? Y esas son las cosas que tenemos que ver, no solamente cuánto estoy vendiendo o cuánto estoy ganando de utilidad. Y hay una serie pues de ratios que a mí me permiten ver algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, enterarme cuánto me demoro en cobrar, cuánto me demoro en pagar, cuánto tengo de inventarios por ahí. Como les decía, normalmente lo que sucede es que yo tengo un negocio y resulta que tengo mucha plata invertida en cuentas por cobrar o en inventarios. Y eso no es dinero en efectivo, yo tengo que hacerlo efectivo. Para hacer efectivo tengo que vender y tengo que cobrar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí, estoy vendiendo 25% más que el año pasado, pero todas las ventas son al crédito. Y seguramente que doy 60 días de pago. Pero resulta que el proveedor me cobra 30 días. Entonces tengo un hueco ahí de 30 días que no sé cómo voy a cubrir. Eso es lo que hay que ver. Pero es suficiente porque, bueno, retomo las preguntas y digo, bueno, ¿eso es suficiente? Entonces, ¿qué necesito? Obviamente para resolver mi problema de corto plazo y para mirar hacia adelante. Algunas cosas muy rápidas, ¿no? Como les dije, darme cuenta, bueno, ¿en qué mercado estoy? ¿Quién es mi competencia? ¿Quiénes son mis clientes? Es muy importante ver eso, ¿no? Y, oye, ¿cómo manejo mi negocio? Porque no solamente funciona con la información contable, ¿no? Necesito tener información de mercado, cómo van las ventas. Necesito tener esa información. ¿Cómo la manejo? No necesito un sistema para hacerlo. Simplemente es ser ordenado y tener una técnica y aplicar, obviamente, herramientas financieras, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede controlar. ¿Cómo sé yo cuánto estoy cobrando, cuánto me demoro en cobrar si ni siquiera lo mido? Ni siquiera me doy cuenta cuánto me demoro en cobrar. Y lo otro es fijarme metas, ¿no? Porque para que yo pueda controlar mi negocio, yo tengo que ver o tengo que proponerme una meta. ¿Cuánto quiero hacer este año? Quiero hacer 1 millón de soles, 2 millones, 3, 1,5 millones, ok. Si el año pasado facturé 850,000, para hacer 1.200.000, ¿qué necesito? Además de vender, obviamente, 400,000 soles más, ¿no? Bueno, necesito tener una fuerza de ventas, tener línea de crédito digamos, de factoring, de letras, de descuento de letras, qué sé yo. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer esta famosa planificación, ¿no? Que bueno, en empresas más grandes hacen plan estratégico, pero digamos que busquemos construir un presupuesto donde yo voy a ver todos los meses aquello que me planteé para llegar a la meta de ventas y voy viendo cómo está yendo el camino en la ejecución, digamos, del presupuesto, ¿ok? Mira, cada mes tengo que vender tanto dinero, recibo la información contable y digo, ok, ¿se cumplió o no se cumplió? Y empiezo a corregir, ¿no? Empiezo a ver, bueno, ¿por qué no cumplí? Ah, lo que pasa es que tenía que contratar a un vendedor y no lo contraté, ok. Entonces empiezo a corregir cosas, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, el precio que había puesto no era el que tenía que ser.
Entonces, todo tiene que ver con cómo va a terminar siendo mi negocio si es que miramos estas cosas que les estoy contando, ¿no? Por ejemplo, el flujo de caja, ¿no? Hay muchas empresas que no usan el flujo de caja y pareciera evidente que hay que usar el flujo de caja, pero muchas empresas no lo utilizan. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo en la cabeza cuánto estoy cobrando, cuánto tengo en el banco, cuánto le debo a mi proveedor, entonces no uso el flujo de caja, ¿no? Pero resulta que el flujo de caja me sirve para saber cuánto debo pagar, cuándo lo debo pagar, o si en algún momento yo voy a necesitar dinero, cuándo lo voy a necesitar y cuánto es lo que voy a necesitar. Sí, es una herramienta conocida, igual que el presupuesto, pero si no la utilizamos, o sea, si lo vamos a hacer un flujo de caja, un presupuesto, para dejarlo en el archivo, no nos sirve de nada. Entonces, tiene que ser una herramienta dinámica y que tenemos que saber utilizar, ¿no? ¿Para qué más sirve el flujo de caja? Si yo lo proyecto a varios años, para saber el valor de mi empresa, ¿no? Como ya les comenté, siempre es importante saber el valor de la empresa. ¿Y dónde están las preguntas que me hice? Un poco acá que las respondo, ¿no? O sea, ¿es suficiente la rentabilidad? No, no es suficiente. Estoy haciendo un review de todo lo que hemos visto. No es suficiente la rentabilidad. ¿Cómo puedo fijar un precio? Bueno, metiéndome a los costos, que no lo voy a ver en los estados financieros. Tengo que ponerme de acuerdo con el contador. Tiene que tener el detalle como para yo mirar cuánto me cuesta producir un bien o brindar un servicio o comercializar un producto. ¿Cuáles son los costos? Mano de obra, materia prima, el propio costo del producto, distribución, almacenaje. ¿Tengo claro eso? De repente sí lo tengo en la cabeza, pero no lo he puesto en un lugar donde yo diga, ok, este es el precio al cual yo vendo el producto y esto es todo lo que me cuesta venderlo. Porque claro, vemos la contabilidad y decimos, mira, no, el margen bruto está positivo, ¿no? Pero resulta que estoy vendiendo unos 10 productos y de esos 10 productos puede ser que uno esté en pérdida. Y me ha pasado porque he tenido clientes que después de un año, cuando hicieron la declaración, se dieron cuenta que estaban perdiendo. Entonces la idea es no esperar a darnos cuenta que estamos perdiendo, ¿no? La idea es tomar acción antes de que se generen los problemas. La información contable ya les expliqué, o sea, es importante que, por ejemplo, la información contable esté a tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo? Que, por ejemplo, hoy día estamos 22 de junio. El cierre contable de mayo lo debería tener el 10, el 15 de junio, ¿no? Pero si no la tengo, ¿cómo decido, no? Ya les conté para qué sirve el flujo de caja y el presupuesto. No tiene que ser sofisticado, no tienen que comprarse un sistema para hacerlo. No es nada complejo. ¿Y por qué me sirven las proyecciones financieras? Porque necesito saber cuánto es lo que voy a vender, cómo lo voy a vender, a qué precio, a quién le voy a vender y cómo lo voy a cobrar. Y eso que voy a vender, cómo voy a contratar el producto, el servicio y cómo lo voy a pagar. Y para darme cuenta si la proyección de ventas que estoy haciendo me alcanza con el dinero que tengo o voy a tener que pedirlo al banco o a un tercero. Por eso al principio yo les decía, ¿quiénes tienen problemas financieros? Todos tenemos. Y ustedes saben que podemos resolverlos sin necesidad de ir al banco. Claro que los podemos resolver. Si tengo todo esto bien hecho, muchas veces se van a dar cuenta que quizás ni siquiera necesitaron ir al banco. Hay algunas empresas, por ejemplo, que han tomado el Reactiva y ni siquiera necesitaban el Reactiva. Y ahora tienen que pagar un crédito que no necesitaron. Entonces, para eso sirven las herramientas, ¿no? Y siempre es importante saber cuánto vale mi compañía. Algunas conclusiones definiendo corto plazo y largo plazo. Yo tengo que pensar como empresario y como inversionista. Yo tengo que exigirle a mi negocio un nivel de rentabilidad. Porque así como yo busco en el banco que me paguen, no sé, 4 o 5% al año, ¿por qué mi negocio no me puede pagar 10, 15, 8%? Si yo soy el que ha invertido el dinero. Buscar siempre tener el mejor precio posible. Y el tema de los precios es dinámico. Yo no voy a fijar un precio y toda la vida voy a vender al mismo precio. Los precios son dinámicos. Explotar la información contable. Pero primero tengo que tener la información al día. No confundamos tener la información contable para declararle a la SUNAT con explotar esa información. Como empresario tengo que entender y saber manejar la información contable.
Obviamente el control adecuado de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios, ¿no? Si yo no sé cuánto tengo inventario, hay muchas empresas que han quebrado porque se estoquearon, porque les dieron un buen precio, con un súper descuento y después se demoraron 2 años en vender. Mirar digamos, las deudas, siempre que estarlas mirando. Y como les dije, ¿no? No todos los problemas de caja se resuelven con más deuda, ¿no? Y en el largo plazo, enfocarnos en hacer estimaciones, proyecciones, usar herramientas como el flujo de caja del presupuesto, saber exactamente en dónde se encuentra mi negocio, buscar siempre saber cuánto vale mi empresa y gestionar el negocio como lo que es. Es un negocio, como cualquier otro. Y el regalito. Ahí hay 2 libros que si pueden escanear en el QR para que vean un poco de esto y algunos detalles más. Si quieren saber más de mí, ¿cómo regreso? Ahí. Escaneen el QR, van a encontrar ahí, bueno, me van a escribir. Yo les voy a pasar un libro que tengo ahí, un ebook, donde hay un montón de detalle de estas cosas que les he comentado. Y además, para los interesados, les voy a ofrecer un diagnóstico gratis de su empresa. Los que necesiten saber cómo está su compañía y qué es lo que necesitan hacer, escaneen el QR, me escriben y nos ponemos de acuerdo para tener una reunión y hacerles un diagnóstico gratuito. Si tienen alguna pregunta, creo que ya no hay mucho tiempo, si no les agradezco mucho. Sí, claro. Lo que haces es una estimación a 3 o a 5 años, dependiendo de en qué negocio estés, en qué mercado, cuánto marginas, y lo que haces es proyectar un flujo de caja. Es decir, cuánto dinero te queda al final de comprar y pagar. Y ese flujo de caja, ese dinero que genera tu negocio, digamos a través de una fórmula, lo traes a valor actual, así es como se llama técnicamente, y sabes cuánto vale tu empresa el día de hoy. O sea, todos los flujos que tú generas a futuro, los descuentas con una tasa de interés y los traes a valor actual. Sumas eso y te dice cuánto vale tu empresa hoy. También los puedes valorizar. Por ejemplo, si tienes una marca conocida, valorizas la marca y es parte del valor de la empresa. Puedes vender solo la marca también, ¿no? Que es lo que normalmente pasa con las franquicias. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. La tradicional y la que nunca falla, ¿no? Justo lo que le acabo de explicar al señor. Haces una proyección, descuentos de flujo de efectivo. Ya, el EVA tiene que ver con el valor de la empresa y es justamente la herramienta que tú utilizas para saber si con las decisiones que tú tomas le estás quitando valor o le estás agregando valor a tu negocio. Sí está relacionado, está relacionado. Hay otro método que se llama de múltiplos, pero el más efectivo es el descuento de flujo de efectivo. Sí, porque los otros métodos funcionan más en países donde tienes un montón de información y tienes empresas mucho más desarrolladas, ¿no? Sí, y así es como en realidad con el método de descuento de flujos tú puedes valorizar una empresa y la puedes vender, ¿no? Lo que pasa es que detrás de todo eso está conocer el negocio, proyectar, calcular, o sea, hay un montón de cosas detrás, ¿no? Bueno, creo que ya me extendí, pero si no hay más preguntas, sí. Una empresa, sí, podrías tú, digamos, toda la operación, vamos a decir, hacer una especie de subcontratación, ¿no? Claro, claro, sí se puede, sí, exacto. Puedes conseguirte un socio, te consigues un socio y el socio la gestiona y tú recibes los dividendos o las regalías. Bueno, también es riesgo porque si no le va bien no te va a pagar el alquiler, ¿no?
depende cómo esté tu empresa, ¿no? Si tu empresa realmente está muy bien, escanea el QR y hablamos. Se me hace tarde, muchas gracias. No, pero permíteme, Sí, sí. compañero. Ya. Es que se hace tarde y hay otro expositor. Francis, no, pero Francis, mira, Sí, sí. eso es bueno porque hay mucha expectativa, hay consultas. Te propongo lo siguiente, Sí. al nombre del, recogiendo justamente las sugerencias de nuestro público, hagamos como gremio de la pequeña empresa, vamos a organizar un taller Encantado, exclusivamente sobre eso, encantado. un webinar. Muchas gracias. Hagamos un webinar. Me avisan y yo encantado. Definimos la... Y bueno, ahí está el QR, lo escanean y me escriben y ahí conversamos, encantado de atenderlos. Ya, perfecto. Muchas gracias, nos vemos. Permíteme, invitamos a Allá. Milagros Pastor, directora de nuestro gremio de la pequeña empresa, para que tenga el tema de un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Estimada comunidad, les estaremos comunicando el día y hora para llevar adelante un Muchas taller gracias. exclusivamente. Un fuerte Muchas aplauso. gracias.